de las cosas que más me han roto el corazón, el no poder estar con quien quieres estar. Y terminé jugando mucho con mis hijos, viajando mucho con ellos, conversando mucho con ellos, y aprendí que lo que hacía mi papá no era la manera correcta de ser padre. Pero fue difícil porque Paola se fue con su mamá a los 2 años, se fueron a vivir a Madrid. El periodismo y la paternidad tienen algo muy parecido. Los dos te exigen muchísimo. Carlota, la hija de Chiqui de 14, que es mi hija también, me ha ido introduciendo poco a poco a Taylor Swift. Así que soy Swiftie declarado. Hemos ido a 2 conciertos, estoy fascinado. Hace poco fuimos al concierto de Bad Bunny. Yo no tengo esa certeza de que cuando nos vamos a morir, de que va a haber algo después. Me ha tocado conocer a algunos de los personajes más interesantes de la historia. O sea que dejar eso me cuesta trabajo y no estoy preparado, Alejandro. ¿Qué tan diferente es estar enamorado a los 20 que a los 60? Hoy, en Chaván Podcast. Chaván Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chaván Podcast. Recuerda suscribirte, darle a esa campanita para que continuemos creciendo esta maravillosa comunidad que nos regala conocimiento, sabiduría, pues nuevas luces para poder navegar todos los días. Y estaba en el terapeuta el otro día y el terapista me decía, pues vamos a hablar de la diferencia del ser y del hacer, porque yo llegué a la terapia, este terapeuta nuevo, y llegué con un cuaderno, con lápices y un montón de apuntes de todo lo que yo iba a hacer y todas las metas que yo me quería poner y cumplir. Y me dice el terapeuta, deja tu cuaderno al lado porque aquí vienes a hacer. Y me quedé pensando en esa oración, ¿no? Y luego, el fin de semana, empiezo a leer este libro maravilloso que me permite, pues, conocer mucho más sobre alguien que admiramos y respetamos su sabiduría, su experiencia, su maravillosa credibilidad, lo que hace por todos nosotros en este país. Y empiezo a descubrir un poco, no solamente su hacer, el cual, pues, todos hemos seguido por muchos años, pero también creo que nos da la oportunidad de conocer su ser. Y aquí hoy vamos a conocerlo un poquito más sobre su ser. Mi querido Jorge, bienvenido. Gracias, Alejandro. Gracias por invitarme. Creo que esta comparación que has hecho es muy importante porque ciertamente hago muchas cosas. Digo, como es una expresión muy mexicana de que tenemos muchas chambas los inmigrantes. Tengo muchas, ¿no? Tengo 4 o 5 trabajos distintos. Pero en el libro soy alguien distinto a lo que la gente me conoce, ¿no? Gabriel García Márquez decía que todos tenemos 3 vidas, la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Y yo creo que la vida pública está claramente aquí en la televisión, la vida privada, creo que casi todos las conocemos, nuestras vidas privadas, porque ya no hay vidas privadas con las redes sociales. Correcto. Pero es la vida secreta, esa que muy pocos conocen, la que realmente acaba por definirte. Por mucho tiempo yo me he definido como un inmigrante y como periodista, y eso está bien. Pero en conversaciones con Chiqui me decía, no, es que tú eres muchísimo más que eso. Claro, soy la pareja de Chiqui, soy el papá de Nicolás, de Paola, de Carlota y de Marielena, y esas cosas acaban por ser más importantes y definirte mucho más que lo que acabas haciendo. Totalmente, me encanta que digas eso. ¿Cuál de esos 3 títulos, tú hablas de ser inmigrante, tú hablas de ser padre y obviamente periodista? ¿Cuál de esos 3 títulos o etiquetas te han enseñado más? Bueno, digamos, la respuesta fácil es que el periodismo me ha dado el mundo, ¿no? Pero una amiga me decía, antes de que naciera Paola ya tiene 37 años, me decía que tus hijos te van a salvar. Y ciertamente me han salvado, porque una vez que tú tienes hijos, lo que pasa es que todas las prioridades quedan perfectamente marcadas. Uno cree que lo más importante es tu carrera. Tú y yo hemos trabajado durísimo para tener lo que tenemos y venimos a este país esperando tener oportunidades que en nuestros países de origen no tuvimos. Pero lo que ahora siento que me define muchísimo más son esas relaciones interpersonales. Es el ser papá, o el ser pareja, o el ser amigo. Y eso cuesta trabajo llegar a esa conclusión, particularmente porque tienes que soltar. El periodismo y la paternidad tienen algo muy parecido. Los dos te exigen muchísimo, pero lo más importante en el periodismo y en la paternidad es estar presente, es estar ahí.
Y, y eso no es fácil. He contado la anécdota, pero hay un pequeño letrerito que me escribió mi hijo Nicolás cuando él tenía 7 u 8 años, que decía, papá, stop working. Papá, deja de trabajar. Claro, Nicolás me veía de vez en cuando, lo llevaba en la escuela temprano en el carro, luego yo no me veía hasta que llegaba del noticiero, y Nicolás no quería un papá que saliera en televisión. Nicolás no quería un papá que saliera en las noticias, que viajara, que fuera a guerras. No, lo que quería Nicolás era un papá presente, un papá que estuviera ahí con él todo el tiempo. Wow. Y eso yo creo que es una de las lecciones. ¿Qué hiciste cuando leíste ese papel y cómo lo Bueno, remendaste? primero te rompe, ¿no? Te rompe y tratas de compensar. Mi papá, por ejemplo, nunca jugó conmigo. Más bien, jugó una vez, o creo que jugó una vez. Estábamos en casa de mi abuelo Miguel, en la Ciudad de México, y mi papá era de una tradición muy antigua, donde los padres solo imponían con reglas y no interactuaban con los niños. Casi no jugó conmigo. Y una vez tenía una pelota, estábamos en el jardín de la casa del abuelo, y le trató de pegar a la pelota y apenas le pegó. Para mí lo más importante en el mundo era el fútbol. Yo quería ser futbolista, había un jugador maravilloso, Enrique Borja, que metía muchos goles para la selección mexicana, y yo quería ser como Enrique Borja. Lo mejor que me podían decir de niño es que era Borjita Ramos. Y de pronto me doy cuenta que mi papá no le puede pegar a la pelota, que mi papá no es perfecto como yo esperaba, y se me cae, o sea, se me cae esa imagen perfecta que yo tenía de él. Papá. Y aprendí de eso, aprendí que no quería ser como mi papá, y terminé jugando mucho con mis hijos, viajando mucho con ellos, conversando mucho con ellos, Wow. y aprendí que lo que hacía mi papá no era la manera correcta de ser padre. Yo sé que te estás disfrutando este episodio inspirador, motivador, lleno de buenas anécdotas. Y atención, porque también te puedes disfrutar un snack lleno de proteína con sabor a chocolate con dulce de leche o sabor a guayaba. Imagínate un brownie, pero lleno de proteína, sin azúcar añadida, y además le agregamos colágeno. No tiene gluten y lo puede comer toda la familia. Dáselos a los niños para hacer deporte. Tenlos tú en la cartera para tu media mañana o tu media tarde, antes o después de hacer ejercicio. Los brownies de proteína de Yes You Can. Corre ya a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515 para que obtengas los tuyos, que están edición limitada. Corre antes que se agoten. Wow. Tú hablas mucho también en el libro. Es espectacular. Hay un capítulo cuando hablas de tu papá y el olor El olor. que te recuerda a tu papá. Sí. También hablas un poquito de que eres agnóstico. Si existiera una vida después de la muerte, ¿qué sería lo que le preguntaras a tu papá? Tú que eres un hombre de preguntas, ¿qué sería lo primero que le preguntaras? ¿Y qué jugaras con él? ¿Tú crees que lo que pasa es que pudimos hacer las paces antes de que muriera? Ok. Y era curioso porque yo hacía el noticiero aquí mismo, y de pronto él podía verme el noticiero en la Ciudad de México. Y entonces muchas veces después del noticiero le llamaba y le decía, papá, ¿qué te parece el noticiero? Y siempre me decía, corbatita. O sea, mi papá tenía una fascinación por las corbatas, era arquitecto, le gustaban las combinaciones extrañas, y lo que más le gustaba eran las corbatas. Entonces conversábamos de mis corbatas, de los colores, del día. Ciertamente a él lo recuerdo. Él muere por 3 ataques al corazón. Muere más o menos a mi edad. Y una de las cosas que más recuerdo de él es su olor. Es esta combinación de loción con cigarro. Y tengo una verdadera atracción o fascinación por el olor, por el humo de segunda mano. Entonces, si alguien está fumando, me acerco porque me recuerda un poco a mi papá, ¿no? Y luego, si eso lo combinas con un poquito de loción, es realmente extraordinario, porque me recuerda a ese padre. Ahora, mi capacidad olfativa es pequeñísima. Me han operado 3 veces de la nariz. Nací con forceps. En esa época muchos niños nacían con forceps. Y mi mamá recuerda que yo tenía una llaga en la nariz cuando nací. No me pudieron operar hasta los 17. Me volví a pelear en un juego de básquetbol, me rompieron la nariz, y luego fui a jugar fútbol, ya operado varios años después, y me volví a romper la nariz. Entonces, con cada operación he ido perdiendo la capacidad olfativa,
pero me queda un poquitito Ujú. y ese poquitito lo sigo aprovechando. Cada vez que alguien fuma, me acerco Wow. para encontrar a mi papá, ¿no? Wow. Ahora, lo que yo no tengo, yo sé que tú eres un hombre de fe, pero yo no tengo esa fe, Alejandro. Mm. Yo no tengo esa certeza de que cuando nos vamos a morir, de que va a haber algo después. Y me angustia, es una angustia existencial. Soy agnóstico, no soy ateo, o sea, no, tengo la duda de no saber qué es lo que va a ocurrir, no tengo la certeza de que Dios no Mm. existe, ni la certeza de que sí existe, pero quisiera tener fe. Creo que viviría más tranquilo, pero no la tengo. Mm. Quizás eso tiene que ver un poco con haber crecido en una escuela católica, donde los sacerdotes nos golpeaban en las nalgas y en las manos, y entonces siempre sentí que los sacerdotes no podían representar lo mejor del mundo y no podían representar a Dios. El mismo sacerdote, por ejemplo, que nos pegaba, era el que nos confesaba los viernes. Mm. Y entonces, ¿cómo confiar en alguien Claro. cuando ni siquiera ellos podían guardar tus secretos más íntimos? En esas pláticas con tu papá, eh, ¿en algún momento te dijo que estaba orgulloso de ti? ¿Pudieron conversar al respecto? Porque, por ejemplo, yo Ujú, por muchos años viví buscando esa aprobación de mi papá. ujú. Y de pronto él me lo hacía saber con diferentes actos, ¿no? Sí. Pero mi papá no era tampoco una persona... ¿Vive tu papá? Mi papá vive, y aquí lo más gracioso, Jorge, se llama Jorge No. y nació el 18 de marzo. Cuando leí Pero- la fecha de tu nacimiento en el libro, dije, Ya. ¡qué locura! Sí. Porque, pues, obviamente no es de la misma fecha, tiene 10 años más que tú, Mm. pero tiene muchas cosas en común también con tu papá y la manera que fueron criados. Mi papá viene de una cultura árabe, Sí. donde pues también no celebraban ningún cumpleaños, eran muy rígidos, muy fuertes, y me ha tocado mucho sonar. ¿Cómo fue esa plática con tu papá? ¿En algún momento pudieron Fíjate que expresar? no fue una plática, fue como un proceso mucho más orgánico, Mm. más sencillo. Mi papá, cuando yo decido entrar en comunicación, no sabía que quería ser periodista, pero sí quería estudiar comunicación. Me acuerdo que para él lo más importante era que yo pudiera ir a la universidad y estudiara una de 4 cosas: arquitecto, ingeniero, abogado o doctor. Para él era lo único legítimo. Y si no estudiaba cualquiera de esas 4 cosas, eh, no iba a tener la legitimidad frente a sus ojos. Entonces, cuando decido estudiar comunicación, recuerdo perfecto que él me dice, ¿qué vas a hacer con eso? No le parecía que era algo apropiado para mí. Mm. Entonces, la profesión de periodista estaba muy desacreditada en México, había mucha censura de prensa, él no quería que yo tuviera esa vida. Pero al final no es tanto que él me aceptara, sino cuando él veía en el noticiero y me veía haciendo el noticiero desde desde los Estados Unidos y él en México, él se da cuenta que al final de cuentas eso tenía ya una respuesta. Y el qué vas a hacer con eso, él se da cuenta tarde en su vida, yo creo que pocos años antes de morir, de que finalmente su hijo había escogido la profesión correcta, lo correcto, y tuvimos, al final, dejamos a un lado las recriminaciones, y cada vez que yo lo iba a visitar, eran en esos abrazos y en esa interacción, yo me daba cuenta que él ya me había aceptado. Él había aceptado que su hijo iba a ser distinto a él, y que estaba bien, ¿no? Wow. Entonces, no fue una plática, no fue necesario decirle, papá, te perdono, sino fue en esas caras y en esas conversaciones, esas llamadas después del noticiero, Mm. de agradecimiento, donde me di cuenta de que finalmente él me había aceptado. Qué bello. Yo creo que esas pláticas son las que lo cierran esas preguntas que Sí. uno tiene dentro, ¿no? Yo leyendo tu libro, me encantó el episodio de Un verano con Paola. Claro. Me hiciste llorar. Ese y el de Lola estaba yo literalmente chillando de la Lola, emoción. explícales que Lola es Ah. una gata. Ajá, es una gata, pero es tan espectacular la historia Sí. y la conexión que ustedes tenían y esta complicidad, que de veras que en ese momento agarré a mi perrito también y le di el amor, que a veces estamos tan ocupados en el hacer, Sí. volviendo al tema, ¿no? Que nos olvidamos de realmente estar presentes. Y algo que admiro muchísimo es esa relación hermosa que has construido también con tu hija Paola, que Claro. Paola es una excelente periodista, una defensora maravillosa de... Pero fue difícil porque Paola se fue con su mamá a los 2 años, se fueron a vivir a Madrid
y yo tuve durante muchísimos años ir y venir a Madrid constantemente y traerla a ella de Madrid para acá durante las vacaciones y fue sumamente difícil. Yo creo que es de las cosas que más me han roto el corazón, el no poder estar con quien quieres estar, ¿no? En las relaciones románticas eso pasa mucho y las canciones están llenas de amor y desamor, pero cuando lo que más quieres en el mundo, que en este caso Paola, la primera, y no podía estar con ella, esa es una de las cosas que más me han costado. ¿Te arrepientes de quizás no haber pasado más tiempo con tus hijos? Sí, pero no había opción. Es decir, tenía mi trabajo, no podía dejar de hacer el trabajo. Paola vivía con su madre en Madrid. No había ninguna alternativa. La alternativa quizás, y eso me lo planteó Paola alguna vez, ¿por qué no te vienes a vivir a Madrid? Y sí, claro, me podría haber ido a vivir a Madrid, pero entonces hubiera dejado mi sueño americano de estar aquí. Y quizás tienes razón, quizás en un momento dado debía haber hecho eso, pero al final las cosas se fueron dando. Paola regresó a vivir a Miami, ya no fue necesario que yo me mudara a Madrid y las cosas se calmaron un poco, pero fue duro, ¿no? La historia con Lola es distinta. La historia con Lola es una gata que vivió conmigo durante 20 años y casi todos mis libros los escribí con ella a los pies. Pero resulta, Alejandro, que una vez nos mudamos de casa y en la casa nueva era el territorio de otro gato. Era un gato que controlaba no solo esa casa, sino otras casas. Y un día me vine a trabajar y cuando regresé me encontré a Lola en la puerta de la entrada absolutamente ensangrentada. Había perdido la oreja, estaba a punto de morirse, la tuve que llevar al veterinario, la tuvieron que operar, fueron miles de dólares en gastos, pero había que salvar a Lola. Lola lo que había hecho es que había protegido a la familia. Wow. Lola estaba protegiendo el nuevo territorio que tenía y la encontré en la puerta desangrándose, pero en la puerta. Es decir, lo que me estaba diciendo a mí cuando yo llegué fue, Jorge, yo creo, dijo, te estoy protegiendo. Este es el territorio, nos quisieron conquistar, nos quisieron atacar y yo te defendí. Wow. Así que Lola la quise mucho y cuando muere es una muerte muy lenta, muy suave, muy tranquila, en donde llegué un día en la noche y me la encontré en la mitad del jardín porque ya no tenían las fuerzas para seguir caminando. Era una gata bravísima, durísima. Me acuerdo que los amigos llegaban a la casa y decían, ay, qué gata tan bonita. Era muy bonita, blanca y negra. La trataban de tocar y daba unos rasguños, pero brutales. Raúl Benoit, un compañero a quien quiero mucho, un compañero colombiano, un día llegó, dijo, ay, mira qué bonita gata. Le rasguñó tanto que se fue de la casa totalmente ensangrentado, tirando gotas de sangre. Bueno, esa es la gata que se me fue, ¿no? Y que yo creo, escribo en una de las columnas, que para mí los animales son personas. Están mucho más cercanos a nosotros y hay una comunicación especial. Ahora tenemos una perrita que se llama Fluffy. Dicen que los animales se parecen a sus dueños. Bueno, pues ella tiene el pelo blanco exactamente igual que yo. Y hay una especie de comunicación. Llego a la casa y hay primero siempre me recibe, pero hay una especie como de gruñido cuando quiere algo y hay una comunicación muchísimo más intensa de lo que yo te pudiera explicar. Es que hablan. Hablan, sí, y se comunican contigo perfectamente. Total. Sí, y ahora, hablando de fe, me pregunto y te pregunto, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se muere, vuelve a encontrar a sus seres queridos, vuelvo a encontrar a mi papá, volveré a encontrar a mi hermano, quien murió hace un año, volveré a encontrar a Lola. Eso sencillamente no lo sé, no tengo esa certeza. Quisiera tener la certeza de que algo va a ocurrir, Sí. pero no la tengo. Yo creo que por eso la lección que nos dan todos los días la vida es como vivir el presente y el Sí. ahora, ¿verdad? Es eso, ¿no? Y me preguntabas si me arrepiento de algo. Bueno, me arrepiento de haber estado aquí cuando tuve que haber estado allá, en el caso de Paola, o en el caso mucho más concreto, cuando muere mi papá, yo estaba estaba a punto de hacer el noticiero aquí, y en un acto de absoluta negación dije, no, no importa, yo hago el noticiero. Yo no tengo esa certeza de que cuando nos vamos a morir, de que va a haber algo después. Y cuando muere mi hermano Alejandro, yo también estaba aquí. Entonces me arrepiento de eso. Yo creo que los inmigrantes nos arrepentimos un poco de no estar donde creemos que teníamos que estar.
Creo que debía haber estado con mi padre cuando él estaba muriendo y debía haber estado con mi hermano cuando él estaba muriendo, pero no pude, no llegué. Cuando, cuando muere mi hermano, era un sábado hace un año y ya estaba, tuvo una leucemia fulminante. De pronto nos dimos cuenta que realmente se estaba muriendo. Me fui al aeropuerto, agarré el primer vuelo y, y cuando aterrizo, él tenía el teléfono apagado, lo vuelvo a prender y un doctor, un amigo de la familia, me da el pésame. Entonces imagínate, sin que nadie me dijera, de pronto me doy cuenta solo en el avión, o sea, no hay momento más solo que eso, solo en el avión me doy cuenta por el pésame que me acaban de dejar en la grabación, en el teléfono, que mi hermano se había muerto. De eso me arrepiento, de no haber podido estar ahí cuando había que estar. Pero eso nos pasa a los inmigrantes, ¿no? Nos pasa a todos 100%. los inmigrantes y es esa nostalgia del mundo que pudiste haber tenido que nunca tuviste. Yo nunca le dije a mis papás, yo quiero ser inmigrante. No, yo quería ser futbolista, astronauta, rockero. No quería ser inmigrante. Pero parte de ser inmigrante es esa verdadera tragedia de no estar donde tienes que estar. Totalmente. Mm. Y yo creo que son al final los sacrificios que uno hace, ¿no? Sí. Por un nuevo futuro. Pero no compensa. Al final de Totalmente. cuentas, no puedo decir, ¿valió la pena? No valió la pena. No valió la pena estar aquí cuando tenía que estar allá. Y todavía, no sé si a ti te pasa. ¿Tú dónde naciste? En Venezuela. Ok. No sé si a ti te ocurre, pero para mí mi casa, o sea, la casa que yo llamo hogar, no es donde vivo ahora ni donde he vivido anteriormente, sino en la casa donde crecí en México, que es en la calle Piedras Negras, número 10, en Bosques de Chegaray. Esa es mi casa, donde crecí con mis hermanos. Y cuando tengo nostalgia de casa, de hogar, es ahí. He tratado de regresar ahí, pero no me dejaron entrar. Yo creo que, claro, tienen miedo que sea un ladrón o algo. O sea, Pero yo están no, los recuerdos impregnados, ¿no? sí, yo no sé si tu casa es esa, la de Venezuela. Sí, se siente todavía así porque yo creo que dicen por ahí que nos desarrollamos de los 0 a los 7 años. Y yo creo Sí. que donde pasamos esos primeros 7 años de vida es donde sentimos que es hogar. Sí, y para mí fueron muchos más, fueron hasta los 24. O sea, imagínate, ahora para los Estados Unidos eso es impensable, pero todavía yo vivía en mi casa a los 24 años con todos mis hermanos. Nos llevamos un año de diferencia uno tras otro. ¿Qué le dijeras hoy a este yo tuyo Ujú. de 24 años que llegó a Los Ángeles el 2 de enero de 1983 con la guitarra y los sueños Sí. en mano? Si vas para atrás, ¿qué le dirías a ese muchacho? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Primero que Jorge me debía haber soltado más antes, debía haber escrito esto muchísimo antes, ¿no? Claro, hay columnas de 30 años y quizás están ahí, pero la vida es eso, la vida está en otro lugar, la vida es aquí, está en el presente. Yo creo que eso es lo más importante. Y acabo de leer un artículo maravilloso de un escritor español que dice, atrévete a ir al infierno. Y yo creo que quizás una de las recomendaciones a los jóvenes y que yo quizás me hubiera hecho es atreverme a explorar más cosas distintas. Llevo 38 años haciendo el noticiero, me parece maravilloso. He tenido la oportunidad de estar en 7 guerras, conocer prácticamente todo el planeta, conocer a los personajes más importantes del mundo, pero tengo ahora la nostalgia de otras vidas que pude haber tenido. Pude haber sido atleta olímpico, pero tuve un problema en una vértebra que desde nacimiento no había cerrado y que pude haber quedado paralítico si continuaba con los entrenamientos. Pude haber sido guitarrista, pude haber sido otras cosas, pude haber sido muchas otras cosas más si me hubiera quedado en México, aunque hacer periodismo en México es peligrosísimo. Estaba viendo antes de venir aquí, 44 periodistas han sido asesinados en el último sexenio. Entonces, a pesar de todo eso, tengo la nostalgia de las vidas que no tuve, de las vidas que pude haber tenido si me hubiera quedado en México. Ahora, en Estados Unidos, donde estamos, donde vivimos, Sí. a los 67 años, la mayoría de la gente se retira. Sí, Y literalmente a partir de hoy estamos a 9 meses de que eso suceda, de que puedas dar a luz a una nueva vida, a una nueva Sí. versión de ti. Escuchaba en una plática que tenías con don Francisco que decía que te daba miedo eso,
¿Qué representa para ti el retiro? ¿Lo has pensado? ¿Te lo has planteado? No, o sea, no sabría qué hacer si no trabajo. Y regresamos un poco a donde estábamos comenzando. El hacer me ha definido. Y, y quedarme en casa viendo series de Netflix no es mi máximo, ¿no? Y por ahora el plan A, que es esto que hago todos los días, hago el noticiero, hago Al Punto, hago algo personal, escribo columnas, el plan A sigue siendo muchísimo más atractivo e interesante que cualquier plan B o plan C. Porque ese sería el hacer todavía, ¿no? ¿Qué quisiera Sí. hacer el ser en esta nueva etapa? Bueno, ese no, Jorge 2.0. es que el ser está ahí, ¿no? El ser está en ser con Chiqui, en ser con mis hijos, con mis amigos, viajar. Tengo la suerte de poder haber hecho casi todo lo que he querido hacer, pero el plantearme el no trabajar me cuesta muchísimo trabajo. Ya mencionas a don Francisco. Mario contaba que su terapista le decía que tenía que matar al personaje de don Francisco para poder vivir una vida plena. Yo creo que tendría que matar el personaje del periodista para vivir de otra manera, pero no sé cómo hacer eso. Pero, por ejemplo, cuando tú llegas a la casa y te quitas esta capa del Sí. superhéroe, del ícono, de todos los hispanos, del periodista, ¿qué te divierte? ¿Qué te relaja? ¿Qué te conecta con ese niño Juego interno? tenis, juego fútbol todos los sábados, hago yoga. Me encanta escribir. La gente no sabe todas las horas, días, años que le he dedicado a escribir. Eso me relaja y eso me tranquiliza. Cuando puedo me voy a conocer lugares que desconozco. Esa vida me gusta, pero es casi imposible pensar en una vida para mí sin el periodismo que me lleva a todos lados. La semana pasada estuve en la Ciudad de México cubriendo elecciones, pronto estaré cubriendo elecciones aquí en los Estados Unidos. Me ha tocado conocer a algunos de los personajes más interesantes de la historia. O sea que dejar eso me cuesta Claro, da trabajo miedo. y no estoy preparado, Alejandro. Si tienes la fórmula, avísame, por favor, porque no sé cómo hacer eso. Yo No- la estoy buscando también. No sabría cómo hacer eso. Porque es una reinvención completa. Sí, y no estoy seguro que quiero reinventarme, porque la vida es lo que yo le digo a Chiqui, la vida que llevo es la vida que siempre he querido tener. Me gusta lo que hago, me gusta a quién entrevisto, me gusta viajar, me gusta conocer gente nueva, me gusta estar en los lugares donde cambia la historia. Y no sé todavía cómo sería mi vida sin esto, pero yo sé que me lo tengo que plantear tarde o temprano, todavía no. ¿A quién todavía como periodista te falta por entrevistar? Me falta Carlota, la hija de Chiqui de 14, que es mi hija también. Me ha ido introduciendo poco a poco a Taylor Swift. Así que soy Swiftie declarado. Hemos ido a 2 conciertos, estoy fascinado. Hace poco fuimos al concierto de Bad Bunny también. Ajá. Y sus canciones las llevo en la cabeza. Ojitos lindos, Yo no me quiero casar, Neverita, El apagón, Where She Goes. Son canciones que ahora yo mismo, imagínate, a los 66, estoy con el Pero con es el maravilloso reggaetón. porque es la mezcla de Serrat con Bad Bunny, con... Me parece maravilloso. Así que me falta, si hoy pudiera entrevistar a alguien y sentarlo ahí, me falta Taylor Swift, me falta Bad Bunny, me falta el Papa. Yo creo que cualquiera de estos 3, si me puedes ayudar, sería maravilloso. Y el Papa, por lo que hemos hablado, ¿no? Si hay alguien cerca o si hay alguien que tiene esa fe absolutamente a prueba de todo, sería el Papa, ¿no? El Papa Francisco. Y poder conversar con un Papa en español sería maravilloso. Así que me falta Taylor Swift, Bad Bunny y el Papa. Pero has tenido pláticas maravillosas. Yo leyendo el libro y leyendo el libro de Paola también pude Sí. admirar muchísimo esa conexión que hay entre ustedes dos. Fue muy lindo. Y hablándote de algo personal, para mí, de los momentos más difíciles y de los momentos pues, que han definido, yo creo, mis 42 años, han sido el momento que me senté a platicar y a liberarme Sí. con mi papá, Ya. ¿no? Y leyendo en Finding Latinx hay un pedazo, si me permites el teléfono, que quiero hacer el quote de Paola. De Paola. Ese es el libro que ella escribió. El libro que ella escribió. Ujú. Déjame. Paola es la hija de Jorge, para que todos que no los conozcan todavía, es una periodista maravillosa, es una activista increíble de nosotros los hispanos. Tiene este libro llamado Finding Latinx, que Sí. me lo leí 48 horas por lo maravilloso. Ujú. Y me encanta porque hay una parte donde Paola literalmente en su libro dice, aunque después de que mis amorosos padres me sentaran un par de veces en la escuela secundaria,
con mentes abiertas, pero con sospechas sobre mi orientación sexual, Sí. me negué a usar la palabra gay para describir la forma en que mi corazón elegía amar. Y ella cuenta toda su historia y para mí ese momento fue de mucha conexión contigo, Claro. con Paola. Y quería preguntarte, ¿cómo fue para ti esa plática y qué le dices a los papás que de pronto tienen miedo de abrazar esa libertad y esa honestidad? Creo que es muy fácil, hay que aceptar a las personas tal y como son, punto, ¿no? Y, y es más fácil decirlo que hacerlo, pero esa es la única manera de vivir. O sea, es absurdo tratar de imponerle a alguien un punto de vista y es maravilloso reconocer a las personas tal y como son. Con Paola ha sido una larguísima conversación de años, en donde yo he ido aprendiendo muchas cosas de ella, gracias a ella. Ella es la que nos ha marcado el ritmo y la manera de entendernos. Y todavía hoy en día tenemos todas esas conversaciones, a veces complicadas, a veces difíciles, en donde la maestra es ella, ¿no? Por eso cuando leí el capítulo de Paola, te admiré aún mucho más, porque obviamente cuando vemos los números, tú sabes de números y de data, y Latinoamérica tienen pues una alto índice de homofobia y de rabia Terrible, sí, de machismo. y Sí. que pues una persona como tú y se abrace a eso es maravilloso. Es que lo hemos aceptado como lo más normal del mundo, que es exactamente eso. Y al aceptarlo como lo más normal del mundo, eso es la mejor lección que le puedes dar a cualquier persona, ¿no? Qué bonito. Como venezolano te admiramos por un montón de cosas, pero también eres héroe nacional para nosotros porque te quedaste con la corona guayú, literalmente. Ya veo, sí. Alguien me decía eso, que en Chiqui podías encontrar uno de los tesoros nacionales, ¿no? Patrimonio nacional, es nuestra Patrimonio Chiquinquirá nacional me parece Delgado. maravilloso. Y es cierto. ¿Qué trajo Chiqui a tu vida, Jorge? Bueno, ha traído muchísimo amor y muchísima estabilidad. Y además una familia que jamás ninguno de los dos nos imaginaba. Yo llego a la relación con Paola y Nicolás, ella llega con Carlota y con María Elena, y de pronto esta unión México-venezolana se convierte en una nueva familia totalmente. Y es la maravilla de comenzar algo totalmente nuevo para los dos, apoyándonos unos a otros. Así que ha traído amor, ha traído una nueva familia extraordinaria y ha traído muchísima estabilidad. Y es, como decíamos al principio de la conversación, es encontrar lo que siempre habías buscado y olvidarte del hacer y convertirte en el ser. Así que cuando estamos los 6 juntos es otra cosa y llegas y finalmente puedes decir, llegué, de esto se trata, de esto se trata la vida. ¿Es igual o qué tan diferente es estar enamorado a los 20 que a los 60? Yo creo que casi no hay ninguna diferencia. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar a Isabel Allende recientemente. No, pero leía Isabel todo Allende, en tu libro. el prólogo sí, es... prólogo. Bueno, Isabel se ha vuelto a enamorar, se ha vuelto a casar y ella dice que a los 80 el amor se siente exactamente igual. Claro, uno reacciona de formas distintas, pero la idea de enamorarse a cualquier edad es prácticamente la misma. Qué maravilla. Y además lo aprecias mucho más porque el tiempo que te queda es mucho menor. No puedes hacer estupideces. O sea, tienes que aprovecharlo al máximo. Ahora a los 66 tengo mucho más pasado que futuro y tienes que reconocerlo. Es distinto, quizás es distinto enamorarse a los 20 que a los 60 por la diferencia que a los 20 sientes que la vida te queda toda por delante. A los 60 tú sabes que no, que es muy poco tiempo y que la verdadera riqueza y tus negociaciones todas tienen que ver con cómo repartes tu tiempo. Ese poco tiempo que te queda, que el poco tiempo que me queda, hay que repartirlo bien y hay que repartirlo a quienes tú quieres más. Esa es la gran diferencia. ¿Tú eres de las personas que se concentra en lo positivo y celebras tus éxitos o te quedas más? No. Crecí sin y ahí yo creo que es una de las cosas que puedo aprender. Crecí sin celebrar mucho. En la casa no había mucho dinero. Y entonces los cumpleaños casi no se celebraban. Esperábamos a que llegara mi papá con una torta, como le llaman a ustedes. Nos cantaban el cumpleaños
y eso es todo. Entonces, no soy de celebrar mucho. Creo que... Nosotros los venezolanos, No, qué ¿qué manera has de celebrar. aprendido No, tú? bueno, he aprendido que son sesiones de 2 y 3 semanas que son semi-religiosas, donde el cumpleaños se va preparando desde antes, los regalos, Ujú. el día del cumpleaños, lo que pasa, los invitados, son festejos fenomenales públicos, ¿no? No es mi caso. Pero Tengo así una- que he tenido que aprender mucho con Chiqui de eso. ¿Hay alguna palabra maracucha o venezolana que te hayas extrañado Sí, las más? malas sobre todo. Hay una palabra que dicen ustedes que tampoco podemos pronunciar en México, pero que me ha llamado muchísimo la atención. En fin, hay montones de palabras que, que hemos ido incorporando en el lenguaje de los dos, ¿no? Y por supuesto combinamos México, sí, Venezuela. México-Venezuela todo el tiempo. Maravilloso. Tengo unas preguntitas cortas antes Listo. de irte. Jorge Ramos siempre de azul, blanco y negro. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Ah, Barack Obama contaba que en las mañanas, cuando se viste, no tiene que estar pensando. Y así como me he visto ahora, tengo en mi closet 10 trajes iguales, 10 camisas iguales y puedo ponerle la cabeza en otra cosa. claro, por eficiencia. ¿Cuál es tu mejor manera para relajarte? Yo creo que llevo haciendo yoga hace unos 10 o 15 años y esa es la mejor manera de hacerlo. Y sigo jugando fútbol a los 66 todos los sábados por la mañana con el mismo grupo. Así que el fútbol es una forma de conectarme Mm, con Con el ser. con el pasado y con mis amigos y olvidarte de todo lo demás. Volver a ser niño, ¿no? Sí, exactamente. Sí. En mi caso es volver a ser niño y estar bien parado. En la cancha no puedes estar pensando en otras cosas, tienes que estar pensando Presente. exactamente. Ujú. A ver, consejo favorito que hayas escuchado. Bueno, lo que hemos hablado, yo creo que el mejor consejo es ser tú mismo. Y te equivocas y haces cualquier otra cosa. Yo creo que el no... Hay gente que me dice, me gusta tu carrera periodística, yo quisiera ser como tú. Y mi consejo inmediatamente ahí es, no se trata de ser como yo, se trata de Mm. ser como tú. Tu Y eso versión. es lo más importante. Después de surfear a los 55, ¿qué más te falta por hacer? Me falta aprender a bailar. Tengo un amigo que va conmigo en el fútbol que tiene una academia de baile y no hay nada en el mundo que me gustaría más, soy terrible bailando, que me gustaría más que aprender a bailar salsa de Cali. Creo que los caleños tienen una... ¿No es cierto? Sí. Me parece que sería maravilloso poderme soltar y lo voy a hacer. Cuando Chiqui está haciendo Mira quién baila, ¿tú lo ves con ella? Yo lo veo. ¿Practican? Sí, pero no creas que Chiqui baila muy bien. No creas que es la gran maestra de baile tampoco. Se enseñan Baila mucho mutuamente. mejor que yo, cualquiera baila mucho mejor que yo, pero a los dos nos falta. Bueno, en la próxima ya van a estar bailando. De pronto Yo- es algo que puedes hacer cuando te retires, clases de baile. Es que no estoy listo para hacer eso. ¿Por O sea, qué? imagínate, ¿qué voy a hacer? Me levanto en las mañanas, hago ejercicio, veo series de Netflix y luego clases de baile. Creo que hacer el noticiero, los domingos al punto, algo personal, escribir las columnas, sigue siendo algo muchísimo más atractivo. No estoy listo para dar Mm. ese paso, ¿no? Quizás la edad y las circunstancias me obliguen a hacerlo, Claro. pero no estoy ahí. No he llegado a ese punto, ¿no? No he llegado al punto de sabiduría de Mario Kreuzberger. Tú decías que hacías terapia. ¿Has hablado de eso con el terapeuta? Sí, claro, pero entiende perfectamente que una buena parte de mi vida está en lo que hago, ¿no? Sé perfectamente, lo entiendo, que no soy lo que hago, Ujú. pero no estoy ahí todavía, ¿no? Bueno, poco a poco. Es un día a la vez. Sí o no, o no, o a lo mejor, mira, mis amigos que se han retirado de mi edad me dicen, el mejor consejo que te puedo dar es no te retires. Wow. Sí, porque ellos saben lo que pasa cuando dejas de ser reconocido por las cosas que has hecho durante toda tu vida, por todo lo que has trabajado. Wow. Sí, las etiquetas. Yo a veces pienso Sí. también que fuese mi día si no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Y si hay un shock. Y sería tan difícil como pedirte a ti que te retires, que dejes de hacer esto, Sí. que dejes de promover tus productos, que dejes de conocer a gente interesante. No estoy
no estoy listo para eso. Qué bonito reconocerlo también. Sí, Qué maravilla. Sí, está bien. Tengo acá, ¿hay alguna idea falsa sobre ti? Que digas, no. Sí, bueno, tengo esa imagen de duro y que estoy confrontando todo el tiempo. O sea, si ves lo que hice con Donald Trump y con Nicolás Maduro y con Fidel Castro y con los expresidentes mexicanos, dices, Jorge se está peleando todo el tiempo. Ujú. Y Chiqui se queja mucho de eso, de que tengo una imagen de serio y malo, que estoy buscando la confrontación, cuando en mi vida lo que hago todo el tiempo es tratar de evitar la confrontación. O sea, trato siempre de evitar las peleas lo más posible. ¿Y en la casa con Chiqui eres así también? ¿Debates todo? No, al contrario. ¿Dejas No, que ella no, gane? es que pero con ella y con todos. O sea, mi vida fuera de siento que tengo la obligación de hacer preguntas duras cuando estoy entrevistando a alguien con poder. Pero cuando no estoy trabajando, cuando no estoy enfrentándome a gente con poder, suelo ser sumamente dócil, sumamente suave, porque no me gusta pelearme. Chiqui decía que la habías conquistado con una docena de libros. Tú fuiste al punto, literalmente. Bueno, no sé si con una docena de libros, pero ¿tú sabías que ella había escrito un libro? No. Bueno, ella escribió un libro, Chiqui. una receta de recetas de cocina para enamorar a alguien, y yo le regalé mi libro, así que parte de nuestro primer encuentro fue intercambiarnos libros, cosa que fue muy divertida. Y tampoco, Chiqui no cocina. Ella dice que tú eres romántico. ¿Tú te consideras No, yo creo que romántico o no. tímido? Yo creo que te lo dice porque es muy buena persona. Pero yo creo que ahí me falta, ¿no? Creo que debo aprender muchísimo más a encontrar, a disfrutar esos grandes momentos. Tú hablas mucho de los olores. Si tuvieras Sí. que embotellar el Sí. olor del amor tuyo y de Chiqui, Sí. ¿qué olor sería? Yo creo que sería ese momento al final del día, cuando todo ha pasado y cuando sin decirnos nada, solo la tomo de la mano y nos quedamos dormidos. Es ese momento, ¿no? Y ya, Wow, no necesitas más. qué maravilla. Jorge, mil gracias por tu Gracias por la tiempo. conversación, ha sido A ti, maravilloso. el libro es maravilloso, te admiro aún más y estoy seguro que la gente se lo va a disfrutar un montón. Gracias por invitarme. Thank you. Te lo Sé que agradezco. no te gustan las corbatas y los relojes, pero te traje un regalo. No me digas, ¿de verdad? A ver. A ver. Espérate. Wow, De muchas caray. gracias. Vamos a A quitar ver. esto de aquí. No te asustes, Jorge. Ay, creo que ya sé qué es, lo acabo de ver. Churrumais. Los churrumais se los voy a enseñar. Ayúdame con la caja. Ven para acá. Ayúdame con la caja. Los churrumais son esta comida chatarra, que es maravilloso. Y entonces son pedacitos de maíz con chile, con limón y con sal, que son buenísimos. Literalmente te mandé a traer la caja desde México. Muchísimas gracias. Qué ricura. A ti, Jorge. Te lo recomiendo. Alejandro, gracias. Un abrazo a ti. Ya saben, suscríbanse al podcast y compartan este maravilloso episodio y todas las enseñanzas. Todo aquello que compartes se multiplica.